Se cumplen 41 años del adiós al gran músico y compositor Julio De Caro, el reconocido y gran exponente de la Guardia Nueva, quien transformó al tango en la década del 20 y le abrió el camino hacia la difusión masiva. Autor de obras inolvidables como El Monito, Boedo y Malafunta. En 1924 fundó un sexteto que marcó un momento clave del tango canción que incluyó en la llegada de la música escrita. Se lo recuerda bastante por este sexteto que logró influir en otros músicos y por su capacidad de renovación en el lenguaje musical, aunque su trayectoria como violinista, director orquestal y compositor dejó otras huellas antes y después. Julio De Caro nació el 11 de diciembre de 1989 en una casona del barrio de Valvanera. Fue el segundo de dos hermanos y fue su padre, don José, profesor del Conservatorio de Milán, quien lo inició en la música. A los 13 años ya ofrecía clases particulares de teoría, solfeo y violín. En ese ambiente musical también se forjaron sus hermanos Emilio como violinista y Francisco pianista. A pesar de estar rodeado en un entorno musical, el tango estaba prohibido en la casa de los De Caro, porque no era considerado música seria. Este acontecimiento provocó que Julio sea expulsado de su casa cuando comentó que sería convocado para hacer un reemplazo en la orquesta de Eduardo Arolas. No se le aceptaba que abandonara sus estudios para dedicarse a la música popular. El padre había resuelto que estudiara medicina, pero un poco más adelante Julio debutaba a los 18 años y sin el conocimiento de su padre en el conjunto del bandoneonista Ricardo Luis Brignolo, reemplazando temporalmente al violinista titular. Tras integrar una orquesta en Montevideo, la historia grande de De Caro comenzó a escribirse en 1923, cuando se sumó a la orquesta del prestigioso pianista Juan Carlos Jovián, quien, junto a Enrique Delfino, se convirtió en uno de los propulsores del movimiento melodista que predominó en el tango de aquella década. Conjunto que quedó para la historia ya que significó el antecedente directo del movimiento de transformación instrumental más importante del tango. El legendario sexteto de De Caro heredó a algunos de los músicos de Cobián. La primera formación comprendió a Pedro Luis Petruccelli en los bandoneones, Julio De Caro y Emilio De Caro en los violines y Francisco De Caro en el piano y Leopoldo Thompson en el contrabajo. El sexteto fue uno de los motores de la Guardia Nueva, que significó de la gran relevancia en la llegada de la música escrita. Se incorporaron numerosos recursos técnicos de la música culta, especialmente en materia de armonía y contrapunto, sin desvirtuar las esencias rítmicas y melódicas del género. Aparecieron contrapuntos, contracantos y compases sincopados que transformaron la escritura. También se incorporaron aportes de acompañamiento armonizado por el piano, fraseo de los bandoneones y los contracantos del violín, formando melodías de agradable contraste con el tema central. El tango dejó de escribirse en 2x4 para escribirse en 4x4, lo que ayudó a la melodía y transformó también el baile, que se hizo un poco más arrastrado. También se incluyeron solos de piano y de bandoneón, expresados con una riqueza armónica y sonora que hasta aquel entonces se desconocía por completo. Pero además, en el seno del sexteto se alumbró una sociedad que terminó de definir al bandoneón como el instrumento emblemático del tango a través de la fila de fuelles de Pedro Maffia y Pedro Lawrence. En esencia, el aporte fundamental del sexteto de Julio De Caro fue la incorporación de un estilo depurado en la interpretación orquestal del tango, estilo que conjugaba toda la riqueza de la música académica europea con el ritmo y el canyengue propio del género. Tanto fue el éxito que obtuvieron que los permitió además que la orquesta de Caro pasara a ser la favorita de la alta sociedad porteña, obteniendo un espacio reconocido más culto para el tango. No se conformaron con solo eso,
sino que también se embarcaron el 4 de marzo de 1931 rumbo a Europa e iniciaron sus actuaciones en Niza, Montecarlo, Cannes, Turín, Génova y Roma. La orquesta sorprendió gratamente al público a nivel internacional, primero por la impecable presentación de los músicos con smoking y luego por sus interpretaciones artísticamente estilizadas y con una riqueza instrumental desconocida hasta el momento en los conjuntos argentinos. En Roma presentaron su actuación el príncipe Humberto de Saboya y su esposa María José de Bélgica. En Turín, su presentación en el Teatro Ópera fue transmitida por Radio Torino y captada en Buenos Aires por Radio Splendid. En Buenos Aires, con el advenimiento del cine sonoro, las orquestas comenzaban a ser desplazadas de los cines. De Caro reestructura su orquesta y después de 1932 actúa en el escenario del cine Astor y luego en el interior del país en una extensa gira. En la década de 1930 organizó conjuntos de mayor dimensiones, en los que incluía una mayor variedad de instrumentos, que en parte causaron cierto desvanecimiento de su estilo original. A pesar de haber renovado el tango en los años 20 y de imponer un estilo al que responderían en mayor o menor medida en casi todas las orquestas de tango posteriores a los años 20, no logró mantener el paso frente a la rápida evolución ocurrida en los años 40. A finales de esta década, sin embargo, volvió a la escena con un estilo muy renovado, propio ya de esta época, pero esta etapa de su carrera duró muy poco, retirándose de la dirección orquestal definitivamente hacia 1954, dejando evidencias a la vista, influyendo en otros transformadores del tango como Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo o Astor Piazzolla. Algunas de las obras compuestas por De Caro más reconocidas fueron Mala Junta, Boedo, El Monito, Buen Amigo, Tierra Querida, El Arranque, El Mareo, Chiclana y La Rayuela. En cierto sentido, se podría decir que Julio De Caro es a la orquestación del tango lo que Carlos Gardel al modo de cantarlo. Figuras que han marcado un antes y un después en la historia de este género popular. El 11 de diciembre fue declarado Día Nacional del Tango porque en esa fecha, aunque en diferentes años, nacieron Carlos Gardel y Julio De Caro. Ese día de 1977, al cumplir 78 años y en conmemoración al primer Día Nacional del Tango, recibió en el Luna Park un homenaje con la participación de las orquestas y los cantantes de la época y 15.000 personas le cantaron el feliz cumpleaños. Esa fue la última vez que estuvo arriba de un escenario. Tan solo 3 años después, el 11 de marzo de 1980, De Caro muere en Mar del Plata. Su gran recorrido y sus más de 450 obras musicales sin lugar a dudas dejaron una gran huella de lo que fue el tango como expresión, como símbolo cultural y su transformación a partir de la década del 20 que abrió un camino hacia la difusión masiva.